Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré de distintas formas de comunicación que han surgido en la esfera, en algunos casos desde la antigüedad remota y en otros por la necesidad, ¿verdad?, que existía para la supervivencia. Como saben, los idiomas son los sistemas de comunicación que poseen los países y a veces hasta las regiones y los grupos étnicos, los cuales en casi su totalidad son sistemas verbales, no siempre escritos, aunque por supuesto los idiomas más hablados o importantes sí que lo son. Fundamentalmente porque no todos los idiomas que se llegan a hablar poseen un sistema de escritura formal. Esto ocurre generalmente con los dialectos internos de algunos países del Oriente y de Oceanía. Pues bien, los idiomas pueden ser entendidos como verdaderos fenómenos sociales e históricos que se fueron dando en los diferentes pueblos que habitaban la Tierra desde hace miles de años. Y por esa razón los idiomas son fenómenos sociales internos y a veces hasta regionales, ¿verdad?, representativos de culturas, de creencias y sobre todo de la historia común de uno o varios pueblos. Ahora bien, con respecto a cuáles son los idiomas más hablados, y que seguramente ustedes se preguntarán, pues les voy a enumerar los 10 idiomas más populares y más hablados en esta esfera, en Himesh, en la Tierra. Claro está, siempre con una clasificación realizada de acuerdo al número de habitantes en los distintos países que hablen dicho idioma. Fíjense bien, en primer lugar está el chino, que es hablado por un 23.6% de la población mundial. Después viene el inglés, con un 11,3%. En tercer lugar, el hindi, con un 8,2%. En el cuarto, imagínense, el español, con un 6,9%. El quinto lo ocupa el ruso, con un 4,7%. El sexto, el árabe, con un 4,1%. En séptimo lugar va el bengalí, con un 3,8%. En octavo, el portugués, con un 3,5%. El noveno es el indonesio, con un 3,3%, y el décimo y último, el francés, con un 2,5%. De los 4 más importantes, por no hablar de todos, les voy a hablar someramente. Fíjense, el chino mandarín, cuya representación usando caracteres occidentales se denomina pinyin, es el idioma oficial de la República Popular China y fue aprobado por el gobierno central de aquel país en 1958. Claro está que el idioma se adoptó oficialmente en 1979, el 1 de enero en concreto. El inglés, a su vez, pues nace por medio de diversas tribus que provenían del norte de Alemania y de algunas zonas de Dinamarca y que llegaron a la isla, que hoy día es conocida como Gran Bretaña. Bueno, pues estas tribus fueron las de los anglos, los jutos, los sajones y los frisones, que hablaban un tipo de alemán antiguo extremadamente raro. Bien, estas tribus llegaron a la isla por medio de un antiguo gobernante de las Islas Británicas que los invitó a vivir en ella, con la consiguiente donación de tierras, claro, a cambio de que lo ayudaran a derrotar a la tribu de los pictos, es decir, hasta en aquel tiempo había política, aun cuando para ciertos lingüistas esta historia no es más que legendaria. Pero fíjense, un dato interesante es que el inglés tiene diversos términos que de cierta manera sugieren lo que quieren decir con su sonido.
Es decir, un ejemplo onomatopeico, por ejemplo, podría ser wave, que quiere decir ola, o también bark, que quiere decir ladrar. Según los expertos, esto se debe a las tribus nómadas que originaron el idioma y que se inspiraron en los sonidos y movimientos de la naturaleza. Con respecto al hindi, la lengua que se habla en la India, pues tengo que decirles que sus orígenes son bastante recientes. De hecho, se comenzó a gestar esta lengua a mediados de la década de los 50, o sea, no antes, en la India. Situación que se dio por medio de los políticos pakistaníes, porque estos consideraron que el urdu, antigua lengua hablada en la zona, era originaria de la identidad de Pakistán, ya que ellos poseen orígenes que provienen de la cultura persa y la árabe, como ya saben. Es así como las otras reminiscencias fueron extirpadas y dejadas a los hindúes. Y bueno, por último, con respecto a este idioma, al castellano, la lengua que conocen y que ya saben que es ampliamente hablada en toda América y España, pues se trata de uno de los idiomas que más cambios ha sufrido, debido precisamente a las diversas invasiones que vivió la península ibérica, y de hecho tuvo que pasar más de un milenio para que el idioma como tal decantara y creara raíces profundas en la población hispana. Las invasiones a las cuales me estoy refiriendo fueron realizadas por los romanos, los godos, los visigodos y hasta los árabes. España fue árabe mucho tiempo, pero no fue hasta el siglo XV, cuando los reinos de Castilla y Aragón se fusionaron, que el castellano, es decir, el idioma hablado en aquel primer reino, pues comenzó a prevalecer en toda la península. Y este idioma se extendió hasta América por medio de la conquista española, encabezada por la colonización que llevó a cabo Cristóbal Colón con su descubrimiento de América. Pues otra forma importante de comunicación la constituyen sin duda los lenguajes de signos, que tengo que decirles que es el verdadero idioma universal. Los lenguajes de signos o lenguajes de señas son usados, como ya saben, por las personas sordas en muchas partes del mundo. En español recibe este idioma varios nombres. Se le llama lenguaje de signos y lengua de señas, entre otras, pero en inglés se conoce como Sign Language, y en ambos idiomas puede uno referirse a este lenguaje como LSM, porque fíjense, el número de personas que dependen de él como su forma principal de comunicación es desconocido, pero importante, y la comunidad de sordos es mucho más grande de lo que parece. El LSM es distinto de los otros lenguajes de signos, como el lenguaje de signos norteamericano, por ejemplo, el ASL, que se usa en los Estados Unidos, Canadá y en otros países, o también los lenguajes de signos en España. Y es distinto también de los que habitualmente se usan en muchos países de Latinoamérica. Tiene su propio vocabulario y tiene una gramática que difiere de la propia gramática española, porque el LSM es realmente un lenguaje, un idioma por derecho propio, completamente capaz de expresar una gama lo suficientemente amplia de pensamientos y de emociones como cualquier otro idioma. Algunos idiomas o lenguas en el lejano oriente fueron creados de acuerdo con las expresiones naturales de los diferentes estadios de la mente y sobre imitación, ¿verdad?, de ciertas formas de comunicación que percibían los nativos de sus eventuales visitantes de los cielos cuando utilizaban el sonido para su comunicación. Y aquí debo destacar que estos lenguajes son creados para presentar imágenes mentales de cosas o conceptos y que resultan extremadamente suaves y de muy baja intensidad, que los hace frecuentemente pues prácticamente inaudibles y parecidos a un siseo. Estas formas de lenguaje pueden ser comprendidas cuando se escuchan desde estados superconscientes, aunque el que escucha no lo comprenda conscientemente del todo. Así pues, fíjense, muchos de estos lenguajes místicos fueron inspirados por los dioses y hasta el momento, como existen en la actualidad, siguen desempeñando el mismo trabajo para el cual fueron intencionalmente hechos, hasta el punto que los efectos del sonido
del significado y del conocimiento se combinan en todos ellos. Por otro lado, ciertos lenguajes han evolucionado de otros lenguajes anteriores y otros fueron creados por grupos tribales étnicos. Pero recuerden, siempre que las ideas crean imágenes mentales y producen los resultados deseados o los no deseados en forma de pensamientos, pues se produce ese efecto de integración en la comunicación. Una persona clarividente y clariaudiente, escuchando desde un estado elevado superconsciente, puede ver las imágenes que corresponden a una conversación, y ello es similar a ver una pantalla de televisión en la que está teniendo lugar un determinado diálogo. Un diálogo en un lenguaje que no se puede comprender conscientemente. Y fíjense bien, el o idioma que se habla en los cielos, en esta parte del universo, ha sido la base de la que han partido la mayoría de idiomas de esta esfera, y es extremadamente suave. Parece un siseo, como ya les decía antes. Se habla a muy bajo volumen y resulta casi imperceptible. No se muevan todavía. Tengo que hablarle de otros idiomas increíbles, pero que son articulados sobre ciertas bases que a partir de hoy comprenderán mejor aquí, en esta esfera, sin ir más lejos. Enseguida regreso.